¿Un grupo de cosas? Un grupo de elementos. Básicamente es una agrupación de elementos que tengan alguna característica en común, ¿sí? Así sea solo haber estado ubicados en ese lugar en ese rato. Entonces, nosotros tenemos a los conjuntos, digamos un conjunto A, y digamos sus elementos. Este es el conjunto. Y estos de aquí son los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a designar a los conjuntos con letras mayúsculas y a los elementos con letras minúsculas, pero no necesariamente siempre lo haré así. Dependiendo de lo que se necesite, se cambiará esa nomenclatura. Pero en general, con letras minúsculas se ponen los elementos y con mayúsculas los conjuntos en general. ¿De acuerdo? Ahora, es simplemente una asociación de cosas. Para decir que estos son elementos, usamos el siguiente signo. A es elemento del conjunto A. O si quieren, C, D es elemento de A. O sea, este símbolo significa elemento. ¿Estamos? Ahora, digamos que trabajara con E. E no es elemento de A. O sea que el signo de aquí significa que no es elemento. No pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Pues como yo les dije, los conjuntos voy a poner con letras mayúsculas y los elementos con letras minúsculas. ¿Estamos? Sí. Ahora bien, para determinar un conjunto, yo uso dos formas. Por enumeración extensión, tabulación, todo significa lo mismo. Entonces, digamos, el conjunto D, que será igual a el conjunto H, ¿sí? Están colocados por enumeración. ¿Qué es la enumeración? Significa que yo voy a poner absolutamente todos los elementos que pertenecen al conjunto. Por ejemplo, arriba es el conjunto de las vocales y no tiene más. Pero el de abajo es un conjunto particular, porque es un conjunto infinito, ¿no es cierto? En este caso es el conjunto de los impares. El problema es que es infinito, así que yo nunca voy a acabar de escribirlos. Así que escribo los primeros términos para que se entienda de qué se trata y luego ponemos el punto, punto, punto para indicar y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro, el conjunto B. A ver, más bien... Unifiquemos la nomenclatura. En este caso, son un conjunto de pares ordenados. 3 puntos exactamente de los pares ordenados. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, el conjunto C, que sería bueno, copiamos más. Cuarzo, mica, feldespato.
Bien, supongo que no tienen idea cuál es el conjunto L. Este curso. Sí, exactamente. Son los tres primeros nombres que aparecen aquí en la lista de ustedes. Los nombres, no los apellidos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es por enumeración. La siguiente forma es por tabulación. Disculpen, por comprensión. Voy a poner aquí mismo algunos de estos que se pueden desarrollar. Bueno, el conjunto D, ¿cuál es? Son las vocales, ¿no es cierto? El conjunto H es igual al conjunto de las X, tal que X sea impar. El conjunto C es el conjunto, a ver, como componentes del granito. Incluso habría podido colocarlo así, X tal que sea componente del granito. Y finalmente el L, que es el conjunto de las X, tal que X pertenezca al... ¿Qué paralelos son ustedes? Uno. Uno. Al primero... Paralelo 1 de la materia Fundamentos de Matemáticas de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Central del Ecuador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, por comprensión puedo coger básicamente esta nomenclatura. Por ejemplo, los números naturales. No voy a por los números naturales. A ver. Digamos, el conjunto A es el conjunto formado por los X tal que 2 menor elemento de los naturales, tal que 2 menor que X menor que 7. Entonces, el signo este significa tal que. Entonces, voy a colocar al conjunto A por enumeración. Sería el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿De acuerdo? Estos son los que cumplen esta condición. Sí. Digamos el conjunto B. X elemento de los enteros, tal que también significa 2 puntos. ¿Sí? Menos 5 menor o igual que X menor que 3. A ver, vamos por enumeración a encontrar estos. ¿Cuáles serían? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Repites? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2,
menos 1, 0, 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Veamos uno más. El conjunto W es el conjunto de las X elementos de los reales, tal que X al cubo menos X igual 0. A ver, encontramos estos dos elementos. Tendría X al cubo menos X, esto sería igual factorando a X por X al cuadrado menos 1, igual a X al cuadrado menos 1, ¿qué es? C cuadrado. Diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? X más 1 por X menos 1. Y a esto lo voy a igualar a 0. Entonces hay tres respuestas. Cuando X igual 0, cuando X igual menos 1 y cuando X es igual a 1. Entonces este conjunto W sería formado por menos 1, bueno, 0, 1, menos 1. No estoy poniendo ningún orden, así que puedo ponerle en cualquier orden. ¿Estamos? O sea, Inge, no importa si le pongo en el orden que yo quiero. A menos de que te ordenen ordenarlos, no importa. ¿Sí? Porque sí hay conjuntos ordenados. Bien, hablemos de la representación gráfica. A ver, ¿a qué me refiero que hay conjuntos ordenados? Digamos que a todos ustedes los reúno en un patio. ¿Sí? Y les pido que se pongan de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, como hay una condición, ustedes se pueden ubicar ordenadamente de acuerdo a esa condición. Y los tengo en fila a todos desde el más chiquito hasta el más grande. Sí, anoto sus nombres y ahí tendría un conjunto ordenado bajo un criterio. Pero si no hubiera querido hacer eso y simplemente les dijera, por favor, todos pónganse en línea, los tendría en cualquier orden, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay una condición previa, en principio ningún conjunto es ordenado, salvo que específicamente pidamos que sea un conjunto ordenado. Digamos el siguiente conjunto. Entonces, nosotros representamos los objetos en forma gráfica por medio de lo que se llama el diagrama de Venn. ¿De acuerdo? Entonces acá tendría, pongamos con un azul, el conjunto A, el conjunto B, y acá sería el conjunto C. Los diagramas de Venn lo que hacen es representarme relaciones entre los conjuntos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B no tienen ninguna relación. Y el conjunto C sí tiene relación con los anteriores. A ver, veamos cómo explico esto. Por enumeración, el conjunto A estaría formado por 7, 2, 1, 8. El conjunto B sería 9, 8. El conjunto C sería 23, 11, el conjunto A y el conjunto B. ¿Está bien? Ahí le puse el 21, es el 23, profe. Bueno, disculpen, eso se arregla muy fácilmente. No se preocupe, profe. Ahora es 21. Inge, disculpe una duda que tengo, pero o sea, no pasa nada porque tiene repetido en A y el B el 7, el número 8. Buena pregunta. En principio no, pero vamos a eliminarlo para no tener problemas.
Digamos, pongamos aquí el 23 que ya lo eliminé. En principio no habría problemas porque puede ser un conjunto que repita las cosas. Por ejemplo, les pido a todo el mundo que saquen sus monedas y pongamos todas esas monedas en un saco. El conjunto sería el saco de las monedas. Y ahí tendrías repetidas un montón de monedas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, digamos, vamos a hacer un diagrama de Venn de eso. Entonces, son tipos de monedas. Entonces, si agrupo cada uno de estos, podría tener las monedas A, las monedas B, las monedas D, etcétera, etcétera. Pero es un conjunto, ¿no es cierto? Pero es un conjunto con elementos que se han repetido. Ahora, ¿puedo trabajar con ellos? Sí, sí puedo trabajar con ellos, sí puedo hacer un montón de cosas. Sobre todo los estadísticos generan números a partir de estas repeticiones. ¿De acuerdo? Pero en principio no hay problema. ¿Estamos? Inclusive no hay problema de que en un conjunto haya otros conjuntos, porque el conjunto C podría haberlo expresado así. Sería 1, 2, 7, 8, 9, 11, 21 y 23. Está bien, no me falta ninguno. ¿Esto qué quiere decir? Que los conjuntos también pueden ser elementos de otro conjunto. ¿Sí? Porque aquí estoy expresando claramente que el conjunto A es elemento del conjunto C. Y sí puede pasar. ¿Vamos? Veamos las relaciones entre conjuntos. Empecemos por la igualdad. Se dice que dos conjuntos A y B son iguales. Y se nota A igual a B. Si y solo si tienen los mismos elementos. Veamos dos ejemplos. Digamos el conjunto de las zetas. Es el conjunto de las x tal que x es un número entero.
Y tu conjunto W es el conjunto de las X, tal que X es un número entero múltiplo de 1. ¿Sí? Y estamos de acuerdo que estas son dos definiciones de la misma cosa, así que Z es igual a W. ¿De acuerdo? Ahora veamos la regla de la igualdad. Básicamente, demostrar que A es igual a B es demostrar que para todo X elemento de A es, a ver, X elemento de B y X elemento de A. Esto lo puedo expresar así. Para todo X, tal que X sea elemento de A, entonces X es elemento de B y para todo X, tal que X sea elemento de B, entonces X es elemento de A. Es verdadero, o sea que en este caso esto es equivalente a una tautología. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se preocupan, a ver, aquí tengo algo interesante. Tengo, a ver, voy a ponerlo en rojo porque lo voy a borrar. Tengo que P, entonces Q, y aquí tengo I, Q, entonces P. ¿No es cierto? Entonces estamos de acuerdo que esto básicamente es un bicondicional, ¿no es cierto? Y como es un bicondicional, también sería lo siguiente. Para todo X, tal que X sea elemento de A, si y solo si X elemento de B. También hay que probar que, se podría probar que esto es equivalente a verdad. ¿De acuerdo? Sigamos con la inclusión de conjuntos.
sean A y B conjuntos, se dice que A es subconjunto de B o que A está incluido en B, lo que se representa como A subconjunto de B sí y solo sí todo elemento de A es elemento de B. O sea, A es subconjunto de B sí y solo sí para todo X tal que X elemento de A implica que X es elemento de B. Ahora, vamos al problema que teníamos arriba. Bien, veamos. Aquí puedo ver varias cosas. La primera, que A no es igual a B. ¿Eso cómo lo puedo mostrar? Comparando los elementos. A ver, ¿cuál es la definición de igualdad? Que deben tener todos los mismos elementos. Matemáticamente Debemos hablando. usar con conjunto subconjunto del otro y viceversa. Que para todo X, siendo X elemento de A, bicondicional X elemento de B. Sí, exactamente. Vamos a ver. O en otras palabras, vamos a ver lo que yo debería demostrar. A igual a B. Esto implica que para todo X elemento de A implica lógicamente X elemento de B y para todo X tal que X elemento de B implica X elemento de A. A ver, negamos esto. ¿Qué significa que A sea diferente de B? Yo debo negar toda la expresión que está acá. Entonces yo debo poner una negación de todo esto, ¿no es cierto? Entonces voy a negar y aplicar de Morgan. Sería la negación de todo X tal que X elemento de A, entonces X elemento de B y O
O. ¿no? Volvamos a negar. La negativa de todos es Existe. tal que, a ver, estos son entonces, ¿no es cierto? Seguiría negación de P o Q. Esto debe ser en otro color. Esto es negación de P o Q, ¿no es cierto? Entonces, para negar esto, yo tendría que sería AP, X elemento de A, y X no es elemento de B, o negamos acá, sería existe algún X tal que X elemento de B y X no elemento de A. ¿Estamos? Entonces veamos. Es un existe. ¿De acuerdo? Entonces me dice la primera parte que o X elemento de A y X no elemento de B. Sí. El 7 es elemento de A y el 7 no es elemento de B. O, vamos a ver acá, ¿existe un X elemento de B que no pertenezca a A? Sí, el 23 es elemento de B. Y el 23 no es elemento de A. Estamos en un existe. ¿Sí? Entonces, esto es verdad y verdad me da verdad. O, esto es verdad y verdad, esto es verdad, por lo tanto, A no es elemento de B. Sí. Es más, solo necesitaba que uno de los dos lados se cumpliera, porque es un O. Profe, una pregunta. Sí. Si hubiera existido un 2 en el conjunto B, entonces si se hubiera cumplido para 1, ya todo hubiera fallado. A ver, veamos. Vamos a decir que B no es igual a C. Entonces, esto es equivalente a demostrar que existe un X tal que X es elemento de B y X no es elemento de C, o existe un X tal que X elemento de C y X no es elemento de B. Este es el caso, ¿no es cierto? Bien, veamos. Es existes, así que cojamos uno. 9 es elemento de B y 9 no elemento de C. Vamos a analizar esto, solo estoy poniendo. O X elemento de C. 11 es elemento de C y 11 no es elemento de C. Veamos. 9 es elemento Es de B, profe, al ¿verdad? último. ¿Qué? Ah, sí, es de B. ¿9 es elemento de B? Sí lo es. Vemos en el diagrama de B. Y 9 es elemento de C. Esto es falso. ¿Por qué? Porque 9 también pertenece a C. ¿De acuerdo? Vamos acá. O 11 es elementos de C, verdad. Y 11 no es elemento de B, verdad. Entonces aquí tengo verdad y verdad, me daría verdad. Verdad y falsedad me daría falso. Pero falso y verdad me da... Falso y verdad me da verdad. Así que yo concluyo, como es un existe, y repito, es un existe, si fueron todos, no podría ser esto.
Entonces, B no es igual a C. ¿Estamos? Sí, ahí sí. ¿De acuerdo? Pero hay otras cosas que sí se están cumpliendo. Vamos a ver. Se está cumpliendo que B es subconjunto de C. Sí, veamos qué es lo que tengo que demostrar. Tengo que demostrar para todo X elemento de B, a ver, para todo X tal que X elemento de B ¿cómo es? Entonces X elemento de C. ¿Está bien? Revisemos la definición. Para todo X elemento del primero, entonces X elemento del segundo. A ver. Digo para todos. Eso quiere decir que debo probarle para toditos. Ya. Yo tengo que 9 es elemento de B, entonces 9 elemento de C. Y tendría el otro. 23 es elemento de B, entonces 23 elemento de C. ¿Sí? Resulta que ambas cosas son verdad. Verdad implica verdad. Implica verdad. Como las dos cosas se cumplen, esto es verdad. ¿Sí? Aunque no necesitaría haber probado todo esto, porque en el diagrama de Mayen se podría considerar una prueba. Entonces esto es equivalente a una verdad. Así que, como probé para toditos, B es subconjunto de C. ¿Sí? Ahora, neguemos estas expresiones. A ver. Quiero demostrar que... A ver, A subconjunto de B. Sí, yo sé que esto es falso. ¿De acuerdo? Lo que yo tendría que demostrar es que para todo X, tal que X elemento de A implica X elemento de B. A ver, voy a darle vuelta. ¿Por qué le voy a dar vuelta? Para que no se acostumbren a que siempre sea por el mismo lado. Neguemos esto. Entonces, B no es subconjunto de A. Sí, solo sí. Existe un X tal que... A ver, esto es un entonces, ¿no es cierto? Sería X elemento de B y X no es elemento de C. Esto tiene que ser una verdad para que estos no sean ciertos. Ya, quiero encontrar un elemento de... ¿Ven que es mal acostumbrarse? Quiero encontrar un elemento de B que no pertenezca a A. Este es el 9. 9 es elemento de B y 9 no es elemento de A. Entonces esto es verdad y esto es verdad, así que todo esto es verdad. Y como eso no existe, no tengo que probar para más, así que B no es subconjunto de A. ¿De acuerdo? Ahora, hagamos algo más complicado. Demostremos que C es subconjunto de A. Yo tengo que demostrar que para todo X, tal que X elemento de C implica que X elemento de A. Dice para todos. Así que ya sabemos que si uno me falla, ya no me cumple, ¿no es cierto? ¿Sí? Veamos ese
uno que yo tengo que demostrar que no cumple esto. Voy a coger al 21. Vamos a coger al 21. 21 elemento de C, entonces 21 elemento de A. Esto sabemos que es una verdad, implica una falsedad. ¿Verdad implica una falsedad? ¿Qué me da? ¿Verdad? No, Sí. profe, falta. Falso. Sí. ¿Cómo esta es una contradicción? C no es conjunto de A. Porque hay elementos de C que no pertenecen a A. Porque el subconjunto dice que todos los elementos de C deberían pertenecer a A. ¿Estamos? Definición. A ver. Alfa. ¿Qué feo que es esto? Dejémosle trabajar. ¿Cómo demora esta cosa? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Definición. A se dice subconjunto propio de B que se denota a subconjunto propio de B si A es subconjunto de B y A diferente de B. ¿Sí? Por si acaso, también significa el signo está contenido pero
no es igual. En el ejercicio anterior, yo tendría que A es subconjunto propio de C, B es subconjunto propio de C. ¿Por qué? Porque, cojamos a B. Demostramos que B es subconjunto de C. Y también creo que demostramos que B no es igual a C. Entonces, B es subconjunto propio de C. Veamos, un diagrama de Venn es fácil explicar esto. Tenía el 1, 2, 7, 8. Esto era A, esto era B, y esto era C. Entonces, podemos ver que todos los elementos de B pertenecen a C. Por lo tanto, de esta parte, B es subconjunto de C. Pero vemos elementos, por ejemplo, 21 es elemento de C y 21 no es elemento de B. Por lo tanto, C no es igual a B. Entonces, si las dos cosas se cumplen, B es subconjunto de C y C no es igual a B, entonces B es subconjunto propio de C. O sea, profe, que para que sea subconjunto tienen que ser los conjuntos iguales. No. Entonces, profe, ¿cuándo sería un Discúlpame subconjunto? que te diga, ya vimos la definición de subconjunto. Ahora estamos en subconjunto propio. ¿Sí? ¿Un subconjunto puede ser subconjunto propio? Sí. Verás, te lo voy a expresar en el siguiente diagrama. Digamos que todo esto va a ser el conjunto D. Y todo es C. Entonces, tenemos que D es subconjunto de C, ¿no es cierto? Sí. Y D igual a C. Por lo tanto, D no es subconjunto propio de C. ¿Y por qué digo que no es subconjunto propio de C? Por la definición de subconjunto propio. Dice, está contenido pero no es igual. En este caso, está contenido y es igual. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que un conjunto es subconjunto de sí mismo. Sí, pero no es subconjunto propio de sí mismo. Sí, ahí sí queda claro, profe. ¿Seguimos? Vamos con propiedades de la inclusión. Empecemos por la reflexiva. ¿Qué es lo que acabamos de ver? A es subconjunto de A. Siempre. Pero no es subconjunto propio, ¿no es cierto? La antisimétrica. Si A es subconjunto de B y B
subconjunto de A, entonces A igual a B. Por ahí alguno de ustedes ya decía eso, ¿no es cierto? Y la transitiva. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C. A ver, la igualdad ya quedó explicada. La reflexiva ya quedó explicada. Un conjunto es subconjunto de sí mismo. La antisimétrica. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A ver, jugamos acá. ¿A es subconjunto de C? Sí, porque todo lo... A ver. D es subconjunto de C. Y C subconjunto de D. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que todo X tal que X elemento de C implica que sea X elemento de C y para todo X tal que X elemento de C implica X elemento de D. Vamos a ver, estoy diciendo todos. En el diagrama de ven que tengo acá arriba, todos los elementos de D, a ver, cogiendo todos los elementos de D, esto es verdad, ¿no es cierto? ¿Implica que son elementos de C? Sí, porque esto es verdad. Y todos los elementos de C, cualquiera de estas cosas cojo y es elemento de C, me daría verdad, porque estoy toditos. Entonces, es elemento de D, también es verdad. Verdad, entonces verdad, me da verdad. Y verdad, entonces verdad, me da verdad. Verdad y verdad da verdad. Entonces, esto es verdad. Todos los elementos de C pertenecen a D. Todos los elementos de D pertenecen a C. Así que la única forma de que esto sea cierto es que C sea igual a D. ¿De acuerdo? Veamos la segunda. Veamos por un diagrama de Venn. Vamos a coger este conjunto de aquí y vamos a coger este conjunto de acá. Al primero lo vamos a llamar E, F y el de acá sería G. Del diagrama de ver podemos ver que E es subconjunto propio de F. Bueno, déjamelo como subconjunto de F. Sí, todos los elementos de E pertenecen a F. Y todos los elementos de F pertenecen a C. Así que F es subconjunto de G. ¿Sí? Esto es verdad y verdad. Así que todo esto es verdad. Por definición, esto lo que implica es que E es subconjunto de G. ¿Por qué? Porque va a cumplir la definición de subconjunto. ¿Todos los elementos de E, 1 y 7, pertenecen a G? Sí. Por lo tanto, E es subconjunto de G. Eso se le llama la transitividad.
¿Alguna pregunta está ahí? Un poquito. Conjuntos importantes son el vacío. Se nombra así. También se nombra así. Es el conjunto de las X. No, es el conjunto de... Es un conjunto sin elementos. ¿Sí? Ahora, una cosa curiosa con el conjunto vacío es que, digamos que tengo el conjunto A. Supongamos que es 1, 3 y 9. El vacío siempre es subconjunto de todo conjunto. A ver, digamos que van a la panadería y traen un conjunto de panes. ¿Sí? Traen 5 panes. En que los traen en una funda. El concepto es errado, por si acaso. Pero asumimos que el conjunto vacío es la funda. Entonces vos tienes un pan de chocolate, un pan de sal y un pan baguette, y de paso tienes la funda. Entonces tienes todos esos elementos porque el vacío también es un elemento de todo conjunto. En ese caso el vacío no sería otra funda que te sobró. ¿Mm? No, El vacío, no es otra funda, es la funda. o sea, la funda donde traes los panes. Sí. Es confuso. Pero es la funda. No es del todo buena idea, pero el vacío se supone que es un conjunto sin elementos. O sea, es la funda. Una funda sin nada. No es un buen concepto. Repito, no lo acojan literalmente. Pero asuman que se refiere a eso. Y eso lo vamos a ver ahorita en el conjunto de partes de un conjunto. Digamos que tengo el conjunto B, formado por 1 y 3. Veamos, ¿cuántos conjuntos yo puedo crear del conjunto B? Podría crear los siguientes conjuntos. El 1, el 3, el 1 y el 3, ¿no es cierto? Y aparte de eso, tengo el vacío que siempre es un conjunto de otro conjunto. Estos son todos los posibles conjuntos que yo podría crear con el conjunto B. Subconjuntos. Entonces, este es el conjunto de partes de B. ¿Sí? Porque todos estos son subconjuntos de B. Entonces, volvamos al concepto no del todo cierto, de que van a la tienda y me vienen con una funda 2 panes, ¿sí? Un pan de dulce y un pan de sal. Entonces, ¿qué subconjuntos puedo crear con ese encargo que trajeron de la panadería? Puedo hacer un conjunto del pan de azúcar. Puedo hacer un conjunto del pan de sal. Puedo hacer un conjunto con los dos, que es el conjunto B, ¿sí? Y la funda vacía.
Ahora bien, veamos qué es lo que pasa si tengo un conjunto que solo tiene un elemento. No, un conjunto que no tiene elementos, el vacío. ¿Cuál sería el conjunto de partes del vacío? Sería el vacío. A propósito, esto que está ahí aquí no es vacío. O sea, un conjunto con un conjunto vacío no es el vacío. Es el conjunto de partes del vacío. A ver si entienden ese concepto. Como un bucle que se forma ahí. No, O sea, no es un bucle. el conjunto está, o sea, porque el conjunto está vacío, pero no está vacío porque al conjunto pertenece el vacío. O sea, el vacío no tiene elementos, ¿de acuerdo? Pero el de partes del vacío sí tiene un elemento, el vacío. ¿Ok? A ver, hemos dicho, y no me cojan literalmente, repito de nuevo, que pensemos que el vacío es la funda. ¿Sí? ¿De acuerdo? El conjunto de partes del vacío es una funda con una funda dentro. Y ya tiene un elemento. ¿Sí? Digamos un conjunto con un elemento. El 1. ¿Cuántos subconjuntos puedo construir con el conjunto 1? Podría construir este y el vacío. Entonces esto de acá es el conjunto de partes de este conjunto que solo tiene un elemento. Por ese caso, siempre son subconjuntos de todo conjunto, el vacío y el mismo. O sea, si tenemos un conjunto A es subconjunto de... Siempre A es subconjunto de A, propiedad reflexiva, y siempre el vacío es subconjunto de A. Entonces el conjunto de partes del vacío siempre deben tener los dos elementos. En el caso del vacío, solo tiene un elemento, porque el vacío es subconjunto de sí mismo. ¿Sí? Entonces veamos. El número de elementos del partes del vacío, del partes de un conjunto, es básicamente igual a 2 al número de elementos del conjunto. Vamos a decir que NA es el número de elementos de A. Veamos si esta fórmula me predice bien. Vamos con el vacío. Sería 2 a la 0 porque no tiene elementos. Esto me da 1. Por eso el de partes del vacío tiene 1. Veamos cuando hay un elemento. Sería 2 a la 1. Esto es igual a 2. Claro, el conjunto unitario más el vacío. Me vienen de la tienda con un pan de sal. ¿Sí? Las partes de ese conjunto serían ese conjunto y la funda vacía. Cuando tengo 2, sería 2 al cuadrado que me darían 4. Aquí hay 4 elementos. Si tuvieran 3 elementos, digamos el D formado por A, B y C. Las partes de D tendrían 2 al cubo, que sería 8 elementos. Vamos a ver cómo construyo estos elementos. Sería primeramente el vacío. Segundo, el conjunto D. Siempre deben estar estos. Vamos con los unitarios. 1, 2 y 3. Vamos por los de pares. Y ahí estarían todos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 elementos. En general, la definición de partes de un conjunto A es todo conjunto B tal que B sea subconjunto de A. Entonces esta será la definición que usaremos de partes. Por si acaso, a mí me nombraron esto hace un montón de años como el superconjunto. ¿Sí? Pero no sé por qué en la central no le toman en cuenta eso, así que yo me afilio a lo que dicen aquí. Bien, ¿alguna pregunta? Yo, profe, una pregunta. Aquí no importa el orden en que se pongan los conjuntos, ¿verdad? O sí importa el orden. Si es que estás en conjuntos ordenados, sí importa. Pero si no estás en conjuntos ordenados, no tiene ninguna importancia el orden. Repito el problema que les dije. Digamos que los pongo a todos en la cancha de básquetbol y les pido que se alineen. Todos se van a alinear de cualquier forma. Pero si digo que se alineen en función de la altura, todos van a ordenarse en función de algún criterio. Entonces, si yo tengo un criterio de orden, el conjunto es ordenado. Pero eso lo veremos luego, porque trataremos de conjuntos ordenados posteriormente. ¿Sí? Pero en principio, si nadie te dice nada, los conjuntos no son ordenados. Ya, Inge, gracias. Bien, veamos las propiedades de la igualdad de conjuntos. No sé por qué, no les digo qué es esto. Bueno, son las mismas que vimos antes. La reflexiva, si no, A es igual a A. A ver, para todo A, para todo conjunto A, el conjunto es igual a sí mismo. La simétrica, si A igual a B, implica B igual a A. Y la transitiva, si A igual a B y B igual a C, esto implica, ¿qué cosa? Si A igual a C. ¿De acuerdo? Ahora, por estas tres causas que son obvias, se dice
que la relación de igualdad es una relación de equivalencia. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Somos el paralelo 1 o el 2? El 1, profe. El 1 dije. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, quedemos ahí. A ver, bajemos la lista. Y nos veríamos el jueves o el viernes. Profe, solo 2 archivos mandó, ¿verdad? Sí. Listo, y eso nomás. ¿Por? Viernes. Porque no me cargaba la página y creí que mandó 3. Se veía ahí. Pero de nada, eso. Gracias. Ya. Bueno. Nos vemos, chicos y chicas. Hasta el viernes. Ya, profe, Buen día. Chao, profe. Buen día, profe. Luego.